Jesucristo dijo a sus discípulos: es imposible que no hayan escándalos, pero hay de aquella persona por quien viene el escándalo. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y la arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidado ustedes, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles dijeron: aumentanos la fe, Señor. Jesucristo les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, habrían dicho a este sicomoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 1 al 6. Trato a los demás con los mismos sentimientos de Jesucristo. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 11 de noviembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos pide detener hoy el pensamiento en el santo de hoy, San Martín de Tours, obispo, patrono de la Guardia Suiza Pontificia. Ese es nuestro santo, que era un soldado romano que se convirtió al cristianismo, llegó a ser obispo y quedó inmortalizado en la memoria de la Iglesia por la caridad, la bondad, la generosidad de corazón. Nuestro santo está ubicado por allá por los lados de Hungría, en Panonia, Hungría, alrededor del año 316. Sus padres eran paganos, el papa era militar y él siguió la tradición. A los 15 años entró a la Guardia Imperial Romana y se convirtió al cristianismo y fue admitido como catecúmeno. Dejó de ser soldado del emperador para defender a otro señor, algo así como entrar en la gloria y en el honor de Dios. El reino de Dios es lo que este santo entró a defender. Así que nuestro santo patrono en el día de hoy también perteneció al grupo de los monjes de Hilario de Poitiers. Se unió a los discípulos de San Hilario de Poitiers y adoptó como esa forma ascética y de oración constante y entregado plenamente a Dios. Ahí está nuestro santo, San Martín de Tours, obispo. Trato a los demás con los mismos sentimientos de Jesucristo. Así pide la palabra de Dios, que está escrita en ese capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, pidiéndonos a todos los que somos católicos, creyentes y bautizados, tratar a los demás con los mismos sentimientos de Jesucristo. Oigan eso. Tratar a los demás. Si tu hermano se equivoca, llámale la atención amable y decentemente. Si se arrepiente, perdónalo. Y si se equivoca varias veces y se vuelve a arrepentir, vuélvelo a perdonar. Esos son los sentimientos de Jesucristo, al cual los apóstoles le dicen: por favor, aumentanos la fe, porque la cosa no la entendemos así como tan fácil. Entonces hoy nuestro tema es cómo tratar a los demás. La primera respuesta es con los sentimientos de Jesucristo. Si Él habló de perdonar 70 veces 7, pues eso es lo que tiene que hacer una persona creyente y bautizada. Si Jesucristo habla en su evangelio, en su palabra, de que ¿quién te nombró juez de las demás personas?
¿Por qué hay miles de personas practicando una religión, juzgando la vida de los demás todos los días? Eso no lo entiende nadie. Hoy lo vamos a entender y que practicar una religión es lo más facilito. Esta sería una buena regla. Les voy a contar la regla de oro en las máximas para hoy, que son 4 máximas. La primera me interesa mucho porque es la regla de oro de todo el Evangelio. Oigan eso, la síntesis del Evangelio, regla de oro dentro del Evangelio. Trato a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Regla de oro para ser un excelente católico. Capítulo 6, Evangelio de San Lucas, verso 31. Segunda máxima. La segunda máxima es de Cicerón, Marco Tulio Cicerón, que fue un político, filósofo, escritor, orador romano, siglo I antes de Cristo. Y el orador decía: hago más con mi testimonio que con los juicios contra los demás. Muy buena la de Marco Tulio Cicerón. ¿Hace más una persona dando testimonio? Cerrando la boca y hablando menos, juzgando todos los días a los demás. Máxima número 3. Para poder convivir con los demás, oigan al Papa Francisco, para poder convivir con los demás es obligatorio el testimonio de vida. Si usted no tiene testimonio de vida, no va a caber en ninguna parte de la sociedad, dice el Papa Francisco. Nuestra fe la debemos vivir desde el interior de la vida de la comunidad. No existe la posibilidad de ser un creyente sin tener en cuenta a los demás. Oigan esa frase. No existe la posibilidad de ser religioso, creyente, cuando usted excluye, critica, fulmina, saca, patea a los demás. Eso no lo hace un creyente. No es creyente, en pocas palabras. No es posible ser un creyente cuando la persona es más juez de los demás. El Hijo de Dios propone que vivamos lo que creemos y lo que somos, pero desde la comunidad, no excluyendo la comunidad, sino desde la comunidad. Lo normal de convivir con las demás personas es que aparezcan obstáculos, que es lo normal, porque todas las personas somos diferentes. Dios hizo el mundo diferente para que haya razón de hablar con los demás. Imagínense que todos pensaran lo mismo, sintieran lo mismo, se rieran lo mismo y caminaran lo mismo. Pues no tendría sentido hablar con nadie porque todos hacen la misma mueca. Dios no, Dios fue muy inteligente y muy sabio. Hizo todos los seres diferentes para que exista una palabra que se llama complementariedad. Y el Papa Francisco la ajustó ahí para decir que si das testimonio de vida, podrás vivir en comunidad con los demás, superar los obstáculos, los malos entendidos. Entonces hay que estar atentos a superarlos con qué. ¿Cómo hace uno para superar obstáculos en la vida social, en la vida comunitaria, en la vida laboral? Con el perdón, la paciencia, la misericordia. Esas 3 van a ser muy útiles para poder convivir con los demás. Perdón, paciencia y misericordia. Otra actitud para vivir en comunidad es cumplir con un mandato que enseña la Biblia, que se llama el mandato del perdón. El Maestro vino a salvar y no a condenar personas. Si la fe es la virtud que nos permite vivir según la ley de Dios, esa misma fe nos permite entender que debemos estar para el servicio de los demás. Hay 3 aspectos importantes para vivir cristianamente en comunidad. El primero, superar las dificultades. El segundo, aprender a perdonar. El tercero, tener la disponibilidad de servir. Y así puede uno vivir en comunidad
a superar dificultades, perdonar y servir. Un buen psicoterapeuta y escritor que pertenece al Brasil, nacido en Río de Janeiro, un excelente psicólogo, psiquiatra, inventó una teoría que se llama la inteligencia multifocal. Estoy hablando de Augusto Cury. Y leyendo los libros de él sobre la vida cristiana, dice el psicólogo y el psiquiatra, la historia de Jesucristo es el mayor laboratorio para la autoestima de la humanidad. Oigan eso. El que lea la historia de Jesucristo, el que la suma y la coloque allí en el corazón y en los sentimientos, ahí es el mayor laboratorio para la autoestima. Vale la pena vivir aunque tengamos dificultades, dice el psicólogo, aunque lloremos, aunque nos sintamos derrotados. Nunca hay desistir de ese caminar. El Papa Benedicto XVI advierte: aprendo a mirar a otra persona no solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesús de Nazaret. Muy buena la frase del Santo Padre Benedicto XVI. Voy aprendiendo a mirar a los demás desde la perspectiva de Jesucristo, no solo con los sentimientos y los ojos o la razón. Eso está en la encíclica famosa de ese papa que se llama Deus Caritas Est. Es una encíclica famosísima del Papa Benedicto XVI. Trato a los demás con los mismos sentimientos de Jesucristo. Regla de oro para ser un excelente católico, cristiano, un buen sacerdote, una excelente religiosa, un buen misionero. Trato a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.